Nosotros ya en nuestro tema del día vamos a hablar del posible retorno que se puede dar en la gestión 2021 con clases semipresenciales, sobre lo que están viendo las autoridades en educación. Pero vayamos a ver cómo está esta pandemia en nuestro departamento y a nivel nacional. Vamos a revisar nuestros datos COVID a continuación. Vamos a revisar en el departamento de Chuquisaca, se tienen 10 casos nuevos. Personas fallecidas se tienen 519. Personas recuperadas 7.316. Son las cifras para el día de hoy, miércoles 16 de diciembre del año 2020. Vamos con las cifras a nivel nacional. La Paz registra 35.998 casos. Santa Cruz 46.606. Cochabamba 14.434. Oruro 6.291. Chuquisaca 8.148, Tarija 16.789, Beni 7.360, Pando 2.438, Potosí 9.652 casos positivos, lo que hace un total a nivel nacional que tengamos 147.716 casos confirmados de COVID-19 en todo el territorio nacional. Las cifras que sin lugar a dudas van aumentando día que pasa, con un departamento de Santa Cruz que registra el 80% de los nuevos casos registrados en los últimos días. Con estas cifras, con estos datos, ¿podremos volver a clases? Vamos a saludar ya en esta jornada al doctor César Ríos, quien es virólogo. Doctor, muy buenos días, bienvenido al Mañanero de Sucre. Muy buenos días, Wilder, y un saludo cordial a través de la Red 1 del Mañanero a toda la población en Sucre. Aquí estamos para cualquier consulta. Bueno, también queremos saludar a la licenciada Elena Zuleta, quien es pedagoga. Licenciada, buenos días, bienvenida al Mañanero de Sucre. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda su amable audiencia. Doctor, revisando los datos que tenemos con esta pandemia, ¿estamos en condiciones de llevar a nuestros niños a pasar clases en la gestión 2021? A partir del 1 de febrero se habla de que ya estaríamos retornando a clases. Bueno, Wilder, en realidad habría que ver el comportamiento epidemiológico que se va a desarrollar. No olvides de que ya en Santa Cruz, por ejemplo, han oficializado que ya hay un segundo brote, ¿verdad? Entonces, tomando los datos de Europa, por ejemplo, en realidad el comportamiento ha sido mucho más fuerte de este segundo brote epidémico en comparación del primero. Entonces yo creo que habría que analizar el comportamiento epidémico en los meses de enero y febrero. Evidentemente hay un aumento de casos y eso debería llevar a la preocupación de las autoridades en salud. Licenciada Elena Zuleta, pedagógicamente es recomendable retornar a clases tomando en cuenta el nivel de estrés que van a tener los niños. ¿Se puede hacer que los niños cumplan todos los protocolos de bioseguridad? Mire, en realidad lo primero que habría que preguntarse es si en todo este tiempo, ¿no es cierto?, se ha logrado minimizar los riesgos para asegurar que los jóvenes y los niños puedan asistir, ¿no? La UNESCO ha sacado hace poco un protocolo con algunas medidas, ¿no es cierto?, que deben preguntarse los gobiernos para volver a clases. En primer lugar, se ha logrado que jóvenes y sobre todo niños estén preparados, realmente hayan aprendido a cuidarse. Creo que no se ha hecho ese trabajo en primer lugar. En segundo lugar, la infraestructura de los colegios ha sido adecuada. En tercer lugar, es posible que niños y jóvenes aguanten más de una hora con el barbijo puesto, que estén conscientes de que a su alrededor no tienen que estar sus compañeros más cerca de 1 metro. Entonces, todas esas cosas, los baños, etcétera, creo que no se han tomado en cuenta. Básicamente, un desarrollo pedagógico, y como usted dice, llevaría a situaciones de estrés en la que o los niños estarían inquietos, sumamente asustados, o estarían, digamos, sumamente descuidados, y ahí se tendría que necesariamente producir el contagio.
Doctor César Ríos, viendo el comportamiento de la población en este momento donde ya no existe el distanciamiento, ya no existe casi el uso del barbijo, ¿se puede hablar de una reinfección en el departamento de Chuquisaca? En realidad, Wilder, habría que separar los términos reinfección o recaída. En realidad, la reinfección son determinados casos en el mundo que se ha dado que son puntuales, alrededor de 6 a 7 casos. En ese sentido, hablar de reinfección tendríamos que tomarlo con pinzas. Más me gusta hablar de recaídas. En ese sentido, yo creo que sí, porque ya se han dado casos, personas de que ya han pasado por el COVID-19, han vuelto a recaer y por tanto se ha vuelto han tenido nuevamente la sintomatología. En ese sentido, no está lejos de que obviamente se presenten estos casos de recaídas, que hay que tomarlos en cuenta indudablemente desde el punto de vista de la epidemiología y de la salud pública. Y si hablamos de un rebrote, doctor, ¿podríamos hablar de un rebrote? Exactamente, Wilder, en realidad ya Santa Cruz lo ha oficializado. Nosotros como Chuquisaca, como Sucre, estamos retrasados con más o menos 2 semanas, 3 semanas, entonces yo estimo que por las Navidades y las fiestas de fin de año, indudablemente una segunda ola o un nuevo brote epidémico es indudablemente inminente. En ese sentido, la vigilancia epidemiológica tiene que cobrar importancia y obviamente la población ha bajado los brazos. Eso complejiza mucho más el futuro, ¿no?, de la epidemia. Exacto. Licenciada Elena Zuleta, ¿es fácil que un niño asimile en las condiciones que se pretende otorgar? Se habla ya de, en caso de cumplir los protocolos de bioseguridad, ¿es fácil que un niño asimile con tanto estrés el aprendizaje? Mire, es justamente lo que le decía cuando usted me preguntó la anterior pregunta. Es muy difícil porque van a estar preocupados, como le decía, o por cuidarse, ¿no es cierto? Se van a descuidar tanto que se va a producir el contagio. Para estar en clases presencialmente tiene que haber esa libertad de poder moverse, de poder interactuar con el maestro, con los compañeros, de poder realizar las clases jugando, de poder, en el caso de los niños, de debatir, etcétera. Esa libertad no va a haber por las medidas de bioseguridad. Por tanto, se van a producir situaciones de estrés. Ahí está entonces en nuestro tema del día hablando de este posible retorno a clases semipresenciales. Doctor, ¿cómo podemos asimilar esta propuesta que tiene el gobierno de retornar a las actividades educativas en la gestión 2021? Yo creo que es en realidad muy prematuro, ¿no? Como te decía Wilder, habría que ver el comportamiento epidemiológico que se va a dar en los próximos meses para analizar un posible retorno. Te doy un dato nada más, en Europa que ya están empezando a vacunar, incluso ya se han suspendido en algunos países las actividades escolares por la gran ampliación de este brote que se está dando justamente en la comunidad escolar y colegial. En ese sentido, podemos decir de que la vacuna, a pesar de haber sido ya insertada en algunos países europeos como el Reino Unido y probablemente en otros más, no va a ser una solución inmediata. Entonces la inmunización lleva su tiempo. No olvidemos que los pacientes tienen una inmunidad neutralizante o protectiva desde la segunda dosis de la vacunación. Entonces esto no es de la noche a la mañana, incluso teniendo una vacuna a corto plazo, la inmunidad en la población va a demorar, Wilder. Entonces esos factores también hay que tomar en cuenta. Yo pienso que desde el punto de vista de la salud pública y de la epidemiología es muy prematuro y el gobierno a través del Ministerio de Salud tendrá que analizar el comportamiento epidemiológico en los meses de enero y principios de febrero. Licenciada Elena Zuleta, hablamos de clases semipresenciales, va a decir, un día va a clases y al día siguiente será de manera virtual. ¿Eso se refiere a clases semipresenciales? Bien, en realidad sí y no, porque depende cómo lo está concibiendo el gobierno. Dice la mitad del curso va lunes, miércoles y viernes y la otra mitad los otros 3 días. No ha aclarado
¿qué van a hacer los estudiantes el día que no les toca asistir? ¿Van a hacer tareas en casa, vigiladas por quién? No lo ha aclarado. Tendría que sí, digamos, mientras sus compañeros pasan clases presenciales, el resto del grupo estar también vigilado por otro docente. ¿Qué significaría eso? Duplicar la cantidad de docentes. En realidad no está explicado. Las clases semipresenciales generalmente son un reforzamiento presencial del docente y el resto del tiempo los estudiantes tienen que trabajar por sí solos realizando tareas, ¿no es cierto? Pero aquí está siempre el riesgo del contagio. Lo que se tendría que hacer es, en todo este tiempo que resta, ya que no se lo aprovechó antes, es seguir preparando a los docentes para trabajar aprovechando las potencialidades de todos los medios de comunicación, de todas las tecnologías de la información y la comunicación, que son muchas, para evitar el riesgo que, como dice el doctor, ¿no es cierto?, es grande de contagio. Y lo primero sería la salud de jóvenes y niños, que es el tesoro más grande que tiene el país, ¿no es cierto? Preparar a los docentes para así tampoco duplicar el presupuesto de educación, aprovechando las tecnologías de la información, la comunicación y la creatividad sobre todo. Bueno, nosotros hemos salido a las calles también para poder consultarle a la población si estamos preparados para retornar a clases semipresenciales en la gestión 2021. Porque a veces también, como están diciendo que estaba viendo el rebrote, sí tendrían que analizar un punto más, ver a la larga, ¿no? Que si no sabemos, ¿no?, cómo está la situación hoy en día, pues nos podríamos argumentar. Hay temor, hay temor. Como yo estaba viendo que hay otras personas también que no están utilizando el barbijo. Todas las personas están a un lado. Piensan que solamente es que están suponiendo, o que las autoridades están hablando que es mentira o es verdad. Al fin y al cabo tendrían que tomar más puntos, ¿no?, las cosas que hacer, ¿no? Porque sigue la enfermedad, no se puede volver a la normalidad de todo. Sí, eso para mí preocupación es como padre de familia. Yo creo que sí, porque los alumnos no aprenden de manera virtual. Sí, es posible, ¿no? Siempre, pero tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? No hay otra manera. Sí, con distanciamiento, y si les enseñan a utilizar el barbijo y lavado continuo de manos, sí, se puede. No, y nada menos. Porque a veces también, como están diciendo que estaba viendo el rebrote, sí tendrían que analizar un punto más, ver a la larga, ¿no? Que si no sabemos, ¿no?, cómo está la situación hoy en día, pues nos podríamos argumentar. Hay temor, hay temor. Como yo estaba viendo que hay otras personas también que no están utilizando el barbijo. Todas las personas están a un lado. Piensan que solamente es... Doctor César Ríos, por ahí algunos entrevistados dicen, tenemos que ya aprender a vivir con el virus, y dicen que hay que retornar a clases. Por otro lado, los padres tienen el temor todavía de mandar a sus hijos a las unidades educativas. Wilder, en realidad el comportamiento del virus, del SARS-CoV-2 ya es endémico, ¿no? En ese sentido, yo creo que el problema estriba más en el riesgo que hay de que la población escolar o colegial pueda llevar el virus a sus casas. No olvides que en las casas tenemos padres, tenemos madres, tenemos abuelitos. El riesgo estriba ahí. Indudablemente, ahora el comportamiento también de la epidemia ha cambiado. No olvides de que la edad escolar y también los jóvenes son los que más se han estado contagiando y han estado sufriendo la sintomatología de COVID. Yo pienso que hay que evaluar esos factores, no tanto evidentemente por la juventud y el sistema inmunológico de los jóvenes tienen un menor riesgo a sufrir la forma grave del COVID-19, pero el riesgo estriba en que los pequeños puedan llevar a la casa el virus y de esa manera contagiar a sus padres o gente de tercera edad que puedan tener en sus hogares. Licenciada Elena Zuleta,
la población, algunos a favor, otros en contra. Hay que aprender a vivir, nuestros niños deben guardar el distanciamiento, pero creo que es difícil que nuestros niños puedan guardar el distanciamiento a la hora del recreo, a la hora de salir a jugar también. Así es lo que le decía antes, es una situación muy difícil porque no se ha trabajado en eso. ¿Quién ha trabajado? Los padres, los profesores, en enseñar a los niños a cuidarse de una manera correspondiente. Son niños, les encanta estar juntos, ¿no es cierto? Jugar con su compañero, interactuar con ellos, entonces es muy difícil y los riesgos son grandes, es una situación de salud pública. Por eso yo insisto en que se tenga que asimilar desde el Ministerio de Educación que estamos en un momento en el que se tiene que generar nuevos entornos de aprendizaje, ¿no es cierto? Aprovechando las potencialidades que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Y también trabajando porque hay un problema con mucha gente que indica que no tiene acceso al internet, que no tiene acceso a muchos aparatos tecnológicos. Entonces creo que el gobierno tendría que estar solucionando esa situación y también ver en qué poblaciones, ¿no es cierto?, el riesgo es mínimo, como recomienda la UNESCO. Cuando el riesgo es mínimo, sí se puede ir, digamos, haciendo una interacción semipresencial por horas, no toda una mañana, etcétera. Eso tiene que verlo con mucho cuidado el Ministerio de Educación. Pero en las ciudades donde el riesgo es grande, se tiene que generar los nuevos entornos de aprendizaje para evitar el riesgo, porque yo insisto, es una situación de salud pública, ¿no? Si bien los niños de repente no van a tener grandes problemas si se contagian, pero ¿qué ocurre con el resto de la población? ¿No? Es endémico y habría que pensarlo mucho. Muchas gracias, queremos agradecer a nuestros invitados. Doctor César Ríos, virólogo, muchas gracias, muy gentil. El agradecido soy yo y un saludo cordial a toda la población a través de Red 1 Sur, Wilder. Muchas gracias, queremos agradecer también a la licenciada Elena Zuleta, quien es pedagoga. Licenciada, muchas gracias por su presencia. A ustedes las gracias, muy buenos días, un saludo cordial a toda su audiencia. Bueno, de esta manera habrá que todavía analizar si es viable o no es viable retornar a clases. Se ha dicho a partir del 1 de febrero de la gestión 2021. Hay muchos puntos que aclarar todavía a toda la población. De esa manera nosotros cerramos nuestro tema.